Han pasado 5 años y es hora de retomar esta tradición de enumerar todos los autos de Casio Cortez, pero esta vez con un toque diferente. Más videos de la serie Que Banda, Doug DeMuro. Voy a clasificar todos los autos que he tenido en mis 26 años de licencia del peor al mejor. Y son 35 autos en 26 años, eso es cosa de loco, ¿no? Ese promedio de 1.3 autos por año, como es mucho, no me voy a alargar mucho aquí, sin muchas vueltas. Vamos a empezar por el peor auto que tuve, ¿no? Esa es fácil, ¿verdad? El auto que compré por $800 no se podía esperar mucho. Mi Dodge Caravan 93, que fue mi auto y mi casa durante 6 meses. Terminó con un incendio en el motor durante la final de la Fórmula Indy en Dallas en 2004, ¿verdad? Entonces también tuvo el final que merecía, hace honor a la última posición y que solo años después, viendo Breaking Bad, entendí que esos cristalitos azulados que había en las esquinas del carro, ¿verdad? Cuando quité el asiento para poder dormir atrás, tiré el asiento, sí, probablemente era metanfetamina, ¿verdad? Era crystal meth. Entonces compré ese Lemon, pero me duró 40,000 kilómetros en 6 meses, así que tampoco puedo quejarme mucho. Penúltimo de la lista, segundo peor coche que tuve, Honda City X XL, coche de la empresa. En mis tiempos de 1.5 bien malo, no se puede. Motor aspirado con poco torque, todavía automático. Ni siquiera era CVT en esa época, todavía era convertidor de torque, ¿no? Pero con CVT, entonces peor aún. El gran mérito de ese City fue generar uno de los mejores chistes automovilísticos de mis tiempos de Red Bull, que todos los gerentes nacionales tenían ese City, ¿verdad? Y un colega mío miró ese estacionamiento en un evento en el interior de Sao Paulo, donde todos estaban estacionados ahí, y dijo, ¿es evento de Red Bull o del Boston Medical Group? Los que saben entenderán. El 31º de mi lista son 35 autos, pero hay algunos empates ahí, entonces en total vamos del 1 al 33. 31º Renegade Sport, nada en contra del auto, pero tampoco nada muy a favor. Fue probablemente el único auto que compré en mi vida, el único auto nuevo que compré como quien compra una tostadora, ¿no? Lo compré como un electrodoméstico, lo compré porque era barato y potente, y el Renegade es un buen compañero para el uso diario, pero es un auto que compré sin ninguna pasión, sin ningún vínculo emocional, también me quedé poco tiempo con él. Entonces, sí, tuve poco contacto y poco apego. Tuvo una breve aparición en mi vida, así que el Renegade ya no logra subir más en la lista. 30º Civic LX que heredé de mi mamá cuando ella falleció. Era buen carro, pero también, ¿no? Civic 1.8 con transmisión de 4 velocidades. Es un carro que evidentemente no me hubiera gustado heredar, ¿verdad? Yo quería que mi mamá hubiera vivido mucho más que los 64 años que vivió, así que también pues no dejó grandes cosas, o sea, no hay manera de que esté mejor posicionado de lo que está aquí. Bueno, subiendo todavía, ahora sí la primera polémica, Fiat Coupé amarillo 1996, ¿no? Nuestra ragazza. Era un buen carro, pero bueno, estéticamente, ¿no? Yo soy muy fan del Fiat Coupé, era mi carro soñado. A los 18 años yo quería mucho tener un Fiat Coupé amarillo, por eso agarré ese Fiat Coupé amarillo, pero era una porquería de carro, ¿no? Era carro, no era carro de etiqueta, ¿verdad? Era un carro que había sido tuneado y luego reformado. El color original de él incluso era verde. Y pues cuando agarras un carro viejo, lo desmontas y lo armas de nuevo, nunca va a ser un buen carro, ¿verdad? Carro que tenía problemas eléctricos, sí se apagaba con facilidad, los paneles, ¿no? Salpicadera, cofre medio desalineado. Era un carro bonito en fotos, pero en los detalles de cerca era un carro bastante maltratado también. No hay forma de ponerlo más arriba aquí. Siguiendo Toyota Paseo, que fue otro carro que compré en una emergencia, me quedé sin carro en el carnaval, en mi primer carnaval en Sao Paulo en 2007, y a las prisas compré ese Toyota Paseo por 12,000 reales y me dejó tirado regresando justamente del carnaval de Ubatuba. Regresé del carnaval de Ubatuba dentro de ese Toyota Paseo arriba de la plataforma. En un miércoles de ceniza tomó como 6, 7 horas interminables que nunca olvidaré. Arreglé la bomba de combustible de ese Paseo y rápidamente me deshice de él. Tuve que comprar ese Toyota Paseo a las prisas porque 2 semanas antes, el único accidente grave que he tenido en la calle, mi primer auto, ¿no? El Chevrolet Tigra, fue chocado en la esquina de la calle Cunagago con Teodoro Sampaio, aquí en Sao Paulo, por una señora que estaba hablando por celular, ¿verdad? Eso no se hacía en esa época, no era tan común la conexión por Bluetooth y todo eso. La persona realmente estaba hablando por celular, distraída, se pasó el semáforo en rojo y partió mi Tigra en 2.
y entonces me quedé sin auto. Pensé en el carnaval, ¿no? ¿Cómo iba a salir en carnaval sin auto? Por eso tuve que comprar el Paseo. El Tigra era un auto que, wow, era un auto bonito. Fue el auto que fue en el plan B del Fiat Coupé, ¿no? Cuando mi mamá vio el Fiat Coupé y dijo, no, eso es un Ferrari, te vas a matar. Yo logré, gracias al tablero de Corsa del Tigra, convencer a quien pasaba por mi familia, ¿no? En el examen de ingreso a la federal, quien pasaba ganaba un auto. Entonces logré convencer que el Tigra no era un Ferrari y que era solo un Corsa. Y muchos recuerdos felices, ¿no? No era un mal auto, pero era un auto lento, ¿no? Entonces, dado todo lo que vino después, tampoco sube mucho más en nuestro ranking. Sí, 26º aquí, Ford Ranger Black. Otro auto que va un poco en esa línea del Renegade. Me gustaba, convivía con él. Más en una etapa muy de bici y todo eso. Me sirvió muy bien, pero también es un auto que no me tocaba tanto la fibra emocional, pero buen auto. Sí, 25º Peugeot 208 GT. Excelente auto para el día a día aquí en Sao Paulo, aunque tenía un poco de lag, ¿no? Era un poco lento en bajas revoluciones y es un auto que decepcionaba en la pista, ¿no? Lo compré ahí, vendí otro auto que va a estar un poco más arriba en esta lista para pagar mi departamento. Compré un auto más barato que era este 208 GT. Y el auto también era muy apretado por dentro. Ustedes pueden ver hoy en día, ¿no? Ya pasaron, ¿qué? Unos 10 años desde el lanzamiento del 208 GT en Brasil. No se popularizó, ¿verdad? No tiene un culto de seguidores así en el mundo de los track days, del aftermarket, porque no es un auto tan interesante dinámicamente. Pero sí, tampoco no es que yo tenga muchas críticas hacia él. Simplemente no me marcó mucho. Y ya en el 24º Subaru Impreza GT, que era el WRX aspirado, digamos así, ¿no? Era la carrocería más famosa del Subaru hatch mediano de 4 puertas, ¿no? 5 puertas en Brasil. Y era esa versión GT que tenía los rines del WRX, el body kit del WRX, pero con el 2.0 aspirado de 160 caballos. También era un coche muy agradable, pero era un coche de empresa que logré hacer mesh en la empresa. No me quedé tanto tiempo con él, no me marcó tanto así, pero era un coche muy agradable de manejo, ¿no? Ese incendio de baja gravedad de la empresa. Coche muy padre. 23º Freelander 1 V6, ¿verdad? Ese coche era 2006, yo lo tuve en 2010. Es el coche protagonista de la historia del peor aventón del mundo que ustedes ya vieron o verán pronto en el video de Territorio Blindado. Es una historia bastante larga, no la voy a contar aquí. Coche blanco con interiores de cuero color caramelo. Era un coche que llamaba la atención, pero el V6 solía sobrecalentarse y terminé quedándome como 6 meses con ese coche, 9 meses más o menos, porque luego me ascendieron en la empresa y agarré el Tal City. Tuve que vender la Freelander, ¿verdad? No iba a mantener un coche con un costo operativo tan alto, no tenía sentido. Sí, 22º Audi A4 Avant manual de 20 válvulas, aspirados rarísimos, ¿verdad? Los A4 Avant manuales en Brasil. Fue mi primer coche que compré cuando regresé de Estados Unidos y vine a Sao Paulo, ¿verdad? Regresé de Estados Unidos a Sao Paulo en 2006. Rescaté a mi Tigre, que se había quedado en casa como un mausoleo al hijo que se había ido. En mi casa en Porto Alegre, ¿verdad? En la casa de mis padres, y entonces traje al Tigre a Sao Paulo. Fui partido en dos por esa viejita del celular. Compré el Paseo Expresa solo para no quedarme sin transporte en el carnaval. Sí, tuve un problema con la bomba de combustible del paseo en el carnaval. De regreso no. Ahora quiero un auto que realmente sea mi auto aquí en esta nueva vida mía en Sao Paulo. Y uno de mis mejores amigos en Estados Unidos tenía una RS4 Avant 2.7 V6 biturbo, ¿verdad? Evidentemente ese auto no existía aquí en Brasil en esa generación, ¿verdad? Con importación oficial. Pero aunque existiera, tampoco tendría la menor posibilidad de comprarlo. Así que fue el simulacro más cercano que encontré. Era un auto agradable. Reflexionando aquí, tal vez hasta merecería estar un poco más arriba en la lista. Sí, creo que si hago esa cuenta, considerando que el Tigre se quedó atrás en Porto Alegre, creo que esta 4 Avant es el auto que tuve por más tiempo. Lo compré a principios de 2007, ¿verdad? Después del carnaval. Y logré meter el Paseo a cuenta, ¿no? Por cierto, una buena historia, ¿no? El Paseo lo había pagado en 12,000 y esa 4 Avant estaba en 35,000 reales. Entonces fui a meterlo a cuenta, ¿no? Queriendo unos 10, ¿no? Por lo menos. Y el tipo me ofreció 4. Entonces le dije, oye, pero 4,000 reales es el valor de un 1.0. ¿Estás bromeando conmigo? Él dijo, sí. Pero el 1,090 lo vendo aquí en 15 días. Ese tu Paseo se va a quedar atorado aquí en mi sala de exhibición unos 9 meses. Pero entonces me mantuve firme y logré hacerlo por 10,000.
Pero es un poco de sabiduría del mercado de autos usados y seminuevos, ¿no? Sí, el A4 Avant lo fui a vender hasta 2010, me quedé con él 3 años, ¿verdad? La cambié por la Freelander, que al final me quedé poco tiempo con ella, pero es el auto que tuve por más tiempo. 3 años con ese A4 Avant manual. Sí, injusta su posición aquí. Moralmente debería estar un poco más arriba. 21º lugar, Suzuki Swift, ¿verdad? Que yo cuando tenía el Boxster S, del cual hablaremos en un momento, ¿verdad? No del GTS aquí. Me cansé un poco de usar el Boxster S en el día a día. Sentí la falta de un auto más racional para diario. Compré el Suzuki en una oportunidad. Fui a vender mi moto, ¿verdad? Mi Interceptor 650 allá en Old School. Al final, el dueño del Suzuki Swift aceptó quedarse con mi Interceptor. Y fui a vender la moto. Al final terminé viniendo con el carro. El Suzuki también es una delicia. Sí, nada que criticar excepto la falta de potencia, ¿verdad? No es un auto particularmente rápido. Pero es un carro muy agradable así para el día a día en São Paulo. Sí, número 20, Freelander 2 Dynamic, ¿verdad? Fue, mira, un carro caro que compré en esa época. Sí, recién soltero aquí en São Paulo, ¿no? En la época de acelerados. Entonces me di ese gusto y era un carro muy bien equipado, ¿no? Con el 2.0 turbo 240 caballos. Sí, también lo vendí cuando terminó. Una de las veces hice eso 2 veces, compré el carro todavía con garantía, ¿no? Esos programas de seminuevos certificados, cuando terminó la garantía yo, oye, no voy a asumir ese riesgo aquí. Y lo vendí, pero también es un carro de buenos recuerdos. 19º en la lista, Mini Cooper John Cooper Works, ¿verdad? Rojo, R56 de esa generación. Carro que no hace en una profunda depresión automotriz. En mis tiempos de redes de comunicación de Red Bull con el City de la empresa, terminé comprando para tener algo de alegría el fin de semana. Pero es un carro muy duro para usar en el día a día en São Paulo. Cuando salí de Red Bull y empecé esa startup digital, mi llamado acelerados, ¿no? Ahí fue cuando perdí el Honda City. Poco después, también heredé el Civic de mi mamá. Lo vendí, ¿no? Startup. Uno anda corto de dinero. Entonces, empecé a usar al principio de acelerados, ese Mini se volvió mi auto de diario. Y no aguanté. 1 año usando el Mini como auto de diario. Luego se lo pasé a un incauto ahí. Gerson Campos lo compró. Le dije, te lo estoy vendiendo, pero vas a aguantar 1 año. Lo vendió después de 364 días. Fue cuando la empresa antigua empezó a ganar un poco de tracción, contrato con el sistema Bozo de televisión. Yo dije, mira, puedo comprar un carro más interesante, ¿no? Y entonces compré un Audi A3 1.8 Sport rojo de 2 puertas, un carro muy padre, carro que vendí para liquidar mi departamento, ¿no? Estaba súper satisfecho con el carro, es un excelente daily aquí en São Paulo, es una configuración bastante rara en Brasil, ¿verdad? El A3 de esa penúltima generación, 2 puertas, 1.8 rojito, bellísimo compañero de aventuras. 17º, el carro que realmente así dijo, mira, pickup es lo que hay para mi vida, para mi estilo. Necesito tener una pickup, ¿no? Para mi estilo de vida. Que le guste viajar, hacer unos viajes a lugares más remotos, le gusta llevar bicicleta. Compré la Ranger Storm azul Belize y fui muy feliz con ella. De los autos así que tienen más historias divertidas, ¿no? Ya estaba saliendo con Roberta en esa época. Entonces, eso de poner todas las cosas arriba, el perro, el oro, e irse a hacer 4,000 kilómetros al sur de vacaciones. La Ranger Storm fue el proyecto piloto de eso. Y también es un carro que me dejó buenos recuerdos. Y un mal recuerdo, ¿no? Un carro que fue robado el día que lo vendí. Entonces tuve que batallar para recuperar el valor de esa Ranger Storm. 16º, Renault Sandero RS, ¿no? El carro que también hice como proyectito en la casa antigua, pero el Sandero RS es un carro muy padre, ¿no? Es un carro muy honesto porque ofrece mucho por lo que cuesta, ¿no? Comportamiento dinámico espectacular. Rústico, ¿no? Es un carro que puedes meterle caña aquí en São Paulo sin miedo. Realmente, en cuestión de comportamiento en pista, ¿no? Dirección, suspensión, caja de cambios, frenos. A los 70,000 reales que costaba en esa época era una burla de lo bueno que era, ¿no? Carro gastalón, proyecto rústico, sencillo, pero un gran carro, el Sandero RS. Estoy muy orgulloso de haber tenido mi Sandero RS Rojo Fuego. Sí, 15º, 306 Rally, ¿no? Fue el carro que compartí un poco con mi papá en el último año de la universidad. Después se convirtió en el Acele carro, ese carro de Track Day que hicimos con el peor nombre en la historia de los proyectos de internet brasileña, que era la Acele Transformación, que hacíamos con Mercado Libre en acelerados.
El carro se quedó 10 años viviendo en la calle en Río de Janeiro con mi hermana, ¿no? El carro estaba hecho un basurero, lo transformamos en un carro de pista, pero con ese carro fui muy feliz en el último año de la universidad. Decimocuarto, Alfe, está 5.6, la Sportwagon, ¿no? Roja, también es un carro hermoso. También es de los pocos de los que me arrepiento de haber vendido. Subió de precio después, ¿no? Pero en ese momento no tenía espacio en mi vida para tener dos clásicos. El otro clásico van a aparecer ya en esta lista. Décimo tercero. Carro que pasó recientemente, ¿no? El carro que compramos y vendimos el año pasado. Subaru WRX SW Bug Eye, ¿no? Un carro bellísimo. Una delicia de usar en el día a día. Un carro que, en broma, es lo que el Gold Turbo con el que soñábamos en los años 80 y 90 debería haber sido, ¿no? Esa cosa del brr PH, pero con agarre, ¿no? Con dinámica, con tracción integral, con centro de gravedad bajo. Sí, estuve poco tiempo porque es un carro que agarré cuando vendí el Boxster S, ¿no? No era un carro que me interesaba. Entonces lo disfruté un tiempo y lo vendí. Décimo segundo, Volvo V60 Alaguerta Reloaded, ¿no? Ese carro, mira, lo vendí al precio de mercado y me quedo pensando en venderlo por 150,000 reales. Ese carro, la verdad, no hay nada tan bueno para usar en el día a día, en el esquema familiar, así, en el 150,000 reales como ese carro, ¿no? Era una versión Momentum, creo, pero lo caracterizamos como Polestar, ¿no? Entonces, el carro todo negro por fuera, le puse las pinzas doradas, el carro estaba muy bonito, interior color caramelo, el carro que compré en Kavak, ¿no? En excelente estado, sí, pero la vida dio vueltas y lo pasamos adelante. Pero ese carro, de esos carros que en el instante en que lo vendes, ya sientes un poquito de arrepentimiento. Sí, 11º, Honda Civic Si G10, ¿verdad? El coupé rojo, ese no se tuerce, ¿eh? Al contrario del G8 que se tuerce bastante en el subchasis delantero. Sí, es un carro que trae recuerdos excelentes, ¿verdad? El carro que tenía cuando conocí a Roberta. En nuestra primera cita la dejé manejar y ella dijo que fue algo que la marcó, ¿verdad? Mostró que yo no era un macho tóxico, que pensaba que una mujer no podía tomar el volante de un carro deportivo. Sí, e hizo muchos kilómetros en la Dutra, la Carvalho Pinto y la Ayrton Senna, ¿verdad? Porque los primeros 2 años de nuestro noviazgo, Roberta estaba en Globo Río. Entonces, buena parte de esos 2 años fue ese ir y venir en el Civic SI, carro que también solo me trae buenos recuerdos y que subió bastante de precio, también después de que lo vendí, aunque ya vendí la gran mayoría de los carros, ¿verdad? Principalmente esos cacharros, siempre fue... Es negocio para mí, ¿verdad? Normalmente los vendo por más de lo que pagué. Elijo carros que sé que van a subir de valor en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, varios de estos carros aquí los vendí por más de lo que pagué, pero después de que los vendí, se valorizaron mucho más y eso me da un poco más de arrepentimiento. Pero la vida está hecha de recursos finitos, ¿verdad? Entonces, arrancamos aquí con nuestro top 10. Sí, el Boxster S, el Gil, ¿verdad? Mi primer Porsche. Boxster S 2001 manual. Con un escape grande, un carro muy agradable. Sí, solo no está más alto en el ranking porque para los estándares actuales ya no es un carro rápido, ¿verdad? Y era un carro muy antiguo. Era un carro al que tenías que tener cierto cuidado extra, especialmente con el uso más frecuente, que era lo que yo hacía. Tanto que terminó convenciéndome de poner el Suzuki Swift en la jugada, hacer caros, ¿no? El Z3 en California fue una experiencia muy memorable, ese olor característico de BMW, ¿no? Y es un carro muy bonito, plateado, un carro impecable, así en estado de conservación. Y yo llamaba a ese carro Landshark, ¿no? Porque el Z3 tiene ese cofre largo, ¿no? Y era plateado, parecía un tiburón terrestre, un carro de recuerdos muy buenos. Sí, P8 la Alaguerta original, ¿no? Volvo 850 T5R caracterizada, ¿no? Era una T5, ¿no? Pero que el gran Josías Oliveira, periodista automotriz que ya nos dejó, sí, fue, ¿no? En los viajes para eventos en Estados Unidos. Fue trayendo las piezas, entonces trajo los rines, trajo el body kit, trajo el alerón trasero, el spoiler de la T5R. Entonces el carro visualmente era una T5R, ¿no? Y de potencia es poca cosa, ¿no? Son 225 caballos en la T5, 240 en la T5R. Y era un carro muy divertido, ¿no? Cuando los 5 cilindros turbo ahí, empezaba a soplar y entraba en... Es una especie de overdrive, parecía el Warp Speed de Star Wars, ¿no? El carro iba por la marginal y el rugido de los 5 cilindros es increíble, ¿no? Además de que es un carro muy icónico, ¿no? Toda la historia en el BTCC, el look, esa caja que es distinto a cualquier otra cosa, ¿no? Un carro con mucha personalidad.
Sí, número 7, Passat TS 1982, el Passat que hice para el Papa Cortés en ese especial del Día del Padre que fue muy significativo. Ese carro se quedó unos 3, 4 años con mi papá allá en Porto Alegre. Entonces mi papá, que acababa de quedarse viudo, ¿no? En la época de ese video, empezó a salir con alguien y ahí perdió el lugar para el carro. Y yo traje ese carro a São Paulo y ahí se quedó unos 2, 3 años más conmigo aquí en São Paulo. Y ahí es cuando compro el Alfa 156, que me deshago del Passat porque no tenía lugar para dejar los dos carros. Pero es esa historia, ¿no? Todos esos carros, el Alfa, el Passat, el Fiat Coupé, que yo decía, el Fiat Coupé no, ¿verdad? El Fiat Coupé los vendí con gusto, pero son carros que vendí por valores mayores de los que pagué. Entonces, es parte del negocio, ¿no? La famosa frase del jeque Hatcher Maktoum, el Maktoum, 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 al Maktoum, fundador de la ONG, que entrevisté en mi época de piloto en Estados Unidos, ¿verdad? Él dijo, ama el dinero, no el producto. Cuando la oferta es buena, tienes que dejarlo ir. Es el caso del próximo auto de la lista, Toyota Sequoia V8, que es el auto que compré. Solo hay 13 Sequoias en Brasil, ¿verdad? Seleccioné este auto, ¿no? Lo encontré en un tiro a la luna, un auto de 8 plazas, me servía mucho en ese rollo con hijo pequeño, perro, bicicleta. Pero un día un seguidor me mandó un mensaje directo y me ofreció un valor significativamente mayor de lo que yo había pagado. Y pues amo el dinero, no el producto, así que vendí la Sequoia. La sustituí, ¿no? Esa función la cumplí con un auto que va a estar un poco más arriba en la lista ya. Número 5, Mazda MX-5, ¿no? Fue mi segundo auto, fue el primer auto que compré. En el penúltimo año de la universidad, ahí empecé a ganar un poco más de dinero en la televisión. Convencí a mi papá de que yo iba a dar mi Tigra y pagar la diferencia por ese MX-5. Pero mi hermana tenía un Gol 97, así que convencí a mi papá de poner el Gol en el trato y la diferencia del valor del Gol al Tigra. Él pagó la diferencia del Gol al Tigra y yo pagué la diferencia del Tigra al MX-5. Y así el Tigra terminó con mi hermana, que no le gustaba andar en el Tigra, así que usaba más el 360. El rally de mi papá era un desorden, porque el garage estaba en fila, ¿no? Pero yo traje el caos automotriz a la familia y el MX-5 pasó a ser mi carro de uso diario. Después, cuando me fui a Estados Unidos, mi papá se quedó con el Tigra, el MX-5 y el 306 Rally, ¿no? Sí. Y mis papás y mi hermana viviendo en la casa en Porto Alegre. Quien empezó a usar el MX-5 todos los días, quien más le gustaba usar el MX-5 era mi mamá, fíjense nada más. Sí, solo buenos recuerdos, también es un carro que vendí por mucho más de lo que pagué, pero como me iba a Estados Unidos, me quedé con él un año y medio, ¿no? Fue el momento en que me fui a Estados Unidos. Sí, hoy en día ese MX-5 mío es un carro que cuesta 200,000 reales en el mercado brasileño, ¿no? Pero con el dinero que obtuve al vender el MX-5 compré el Z3 en Estados Unidos. Número 4 y número 3 los junté todos aquí, por eso la lista está P33, pero en realidad son 35 carros, ¿no? Son varios modelos 40 de Volvo que tuve, ¿no? Primero tuvimos el XC40 híbrido, después fuimos al XC40 eléctrico, luego al C40. Ya estamos en el segundo C40, que en realidad ahora se llama S40, que fue un gran despertar para el auto eléctrico. En el día a día en São Paulo, ¿no? Después de que usas el auto eléctrico como tu auto de uso diario en la ciudad, nunca más vas a ver sentido en tener un montón de explosiones generando calor y vibración cuando solo quieres ir a comprar pan a la esquina, ¿verdad? El auto eléctrico es mucho más racional, mucho más lógico. Si tiene 408 caballos como el C40, el X40 Twin Motor, que es el que siempre hemos tenido, pues ya estamos en el tercero de esos. De esos es una broma en el tráfico, ¿verdad? Cada espacio que ves, pum, y el One Pedal Drive, entonces es un coche que va del punto A al punto B en São Paulo como si nada y que nos cuesta prácticamente cero al mes en combustible porque tengo panel solar en casa, el Volvo Allbox. Después, solo no se convence de que el eléctrico es el mejor coche para el uso diario dentro de la ciudad quien nunca ha tenido la experiencia, ¿verdad? Tiene mucho más sentido en todos los aspectos. Hasta me parece curioso eso de los fanáticos de los autos que no les gusta el coche eléctrico. El gearhead debería ser el que más impulse el coche eléctrico, ¿no? Porque la gasolina es un recurso finito, ¿verdad? Y caro, ¿verdad? Entonces, mientras menos gente que solo quiere ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que no tiene ninguna relación emocional con el coche, que no es apasionada, mientras menos gente así esté quemando gasolina, más gasolina nos queda, ¿verdad? Sí, más fácil será que el coche a combustión siga existiendo, y el coche a combustión sí va a existir. Nadie va a demoler este Boxster GTS que está aquí atrás, ¿verdad?
En 2035 se va a volver algo de nicho. Si eres un tipo bien informado y ves los videos del canal, lo sabes. Jurídicamente, el coche a combustión está condenado a desaparecer como solución de movilidad de gran volumen en el mundo. Sí, pero como objeto de placer para el entusiasta, nunca va a morir, ¿verdad? Se va a fabricar como producto de nicho dentro de 9 años y va a seguir existiendo. Este Boxster 2015 va a seguir existiendo en 2035. Entonces todavía nos queda gasolina, ¿verdad? Pero como auto de uso diario, el eléctrico es como un iPhone y hace que el auto a combustión común, el auto a combustión que no tiene una propuesta emocional, parezca un Motorola StarTAC de hace 25 años. Sí, entonces nuestro podio empieza ahí con el Volvo S40P3P2. Este tipo aquí, ¿no? Boxster GTS me pone una sonrisa en la cara cada vez que me siento al volante, hasta para ir a comprar pan en la esquina. Sí, es un evento, ¿no? El coche tiene escape, tiene el PDK, tiene el modo de conducción, tiene el techo que desaparece, ¿no? Convertible, es el último coche. El que se va a construir va a ser un auto deportivo, ¿no? Quien dijo eso no fui yo, fue Ferdinand Porsche, y yo agrego que va a ser convertible. Y el número, ¿no? ¿Qué pasa? Así como yo terminé con este Boxster GTS, fruto de la unión de un Boxster S 2001 con un Swift 2015, nació el Boxster GTS 2015. Sí, cuando vendí la Sequoia, ¿verdad? Pasé a necesitar otro carro grande que me permitiera cargar mis cosas y hacer viajes largos, ¿no? Esos viajes de fin de año que hacemos, por ejemplo. ¿Y qué nace del choque entre un Boxster GTS y una Sequoia? Una Ford Ranger Raptor 2025, que es la más nueva integrante del garage. Increíble, como debe ser, naranja, ese color Sahara. La camioneta está impecable, la compré con 13,000 kilómetros. Y primero, si los 3 autos más chidos de mi vida no fueran los 3 autos que tengo hoy, estaría loco, ¿no? Tendría que venderlos e ir a buscar alguno del pasado si pensara que alguno del pasado fuera más chido. Que los 3 que tengo hoy, eso es una cosa, pero la Ranger Raptor realmente lo es. Si vas a tener carro en Brasil y no eres un hombre soltero, tienes familia, tienes hijo, sí, amigo, y te gustan los autos, te gusta acelerar, y vives en Brasil, un país del tercer mundo, donde las carreteras son malas, donde vas a encontrar inundaciones, donde vas a tomar caminos de tierra, no existe nada que se compare con la Ranger Raptor, ¿verdad? ¿Verdad? Es el carro con la barra más grande, sí, la mayor extensión de barras en el FIFA Soccer, ¿verdad? ¿Verdad? La más grande es el área del gráfico. La Ranger, entonces, sí, en ese sentido es el carro más genial que he tenido. Aún más siendo naranjona como es, ¿verdad? Con el escape en modo barra, haciendo el ruido que hace. Entonces, ahí está, ¿verdad? El podio, los 3 carros de hoy. Voy a ver si Volvo S40, Boxster GTS y Ranger Raptor. Pero ahí está toda la lista de los 35 carros que he tenido en estos 26 años como conductor con licencia. Y entonces, ¿estás de acuerdo con el ranking? ¿Algo te llamó la atención? ¿Hay algún carro muy fuera de lugar? Dímelo en los comentarios, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Y cuando ahora nos vamos a Alemania, después me van a mandar con la Copa del Mundo. Cuando regrese también lo hago. Ahí está el ranking de todas las motos de Casio Cortez, ¿verdad? Nuestra Yamaha R3 también está aquí atrás, entonces también lo merece. No tuve 35 motos, pero tuve bastantes. También va a salir un videito de ranking ahí. Sí, este no es ese asunto de perro de muro, porque que yo sepa, perro de muro no anda en moto. Muchas gracias, cuídense mucho y un fuerte abrazo.